Hola, bienvenido al curso Exégesis y Hermenéutica. Estamos en la lección número 2. Bueno, hoy realmente comenzamos con el estudio de Exégesis y Hermenéutica. Yo sé que la primera clase es necesaria, pero realmente estamos reunidos para aprender algo de ese proceso de interpretación bíblica. Entonces, para el día de hoy, quiero enfatizar unas cosas introductorias para el estudio, para ayudarnos por el resto del curso. Bueno, si yo puedo definir qué es la historia o la exégesis y la hermenéutica, perdón, si yo quiero definirlo en una sola palabra, yo diría que esa palabra es conversación. Porque realmente el proceso que usamos para conversar es el mismo proceso básico que usamos para interpretar las escrituras. Muchas reglas que usamos para escuchar a otras personas y escuchar y entender lo que quiere comunicar a nosotros, un amigo, es el mismo proceso que usamos en el proceso de interpretar de la Biblia. Y realmente, al final de cuentas, el propósito es escuchar de Dios. Queremos escuchar un mensaje de Dios. Y por esa razón, espero que tengas o mantengas en tu mente sobre el transcurso de los dos cursos de Exégesis 1 y Exégesis 2, este concepto de que lo que estamos haciendo esencialmente es conversación. Y hay muchas reglas en cuanto a cómo entendemos y cómo hablamos y cómo escuchamos que aplica no solamente en conversaciones, sino también en ese proceso. Yo quiero proponer eso, que si yo puedo otra vez definir el proceso de exégesis y hermenéutica en una sola palabra, yo diría que esa palabra es conversación. Tal vez también voy a usar comunicación, porque son muy parecidos, pero conversación realmente es una forma sencilla para mantener en mente cuando estamos hablando de los dos términos. Pero quiero definir en más detalle exégesis y hermenéutica para que tengamos una idea mejor de qué significan. Bueno, históricamente, la hermenéutica se refería a la ciencia de interpretación, incluyendo todo el proceso del estudio del texto bíblico y la aplicación del mismo. En el pasado, se usaba el término hermenéutica para referirse a todo ese proceso. Pero en los últimos años, pues décadas, aún siglos ya, se divide el proceso de interpretación en dos partes. La primera parte es la exégesis. Y exégesis es la investigación del significado del texto a la audiencia original. Entonces, el primer paso en interpretación es entender qué entendieron los oyentes originales y hacer un estudio esmerado sobre el contexto, por ejemplo. Si hay palabras que no hacen sentido y considerar el contexto histórico, literario y otros factores que vamos a investigar durante el curso que nos pueden ayudar a comprender qué entendieron los oyentes originales. Y ese tipo de investigación del texto es el primer paso y entender lo que ellos entendieron. Cuando tenemos ese concepto, ya, claro, si yo puedo entender básicamente lo que entendieron los oyentes originales, es cuando vamos a la segunda parte, la hermenéutica. La hermenéutica es la aplicación del significado del texto a nuestras vidas actuales. Entonces, después de comprender el significado a los oyentes originales, queremos decir, bueno, ¿qué significa eso para mí? Porque no leemos la Biblia simplemente como Homero, sabiendo de un tiempo del pasado y un otro pueblo. No, queremos leer la Biblia porque queremos escuchar de Dios y queremos obedecer a Dios. Queremos aplicar lo que estamos viendo, leyendo en nuestras vidas diarias y también apoyar a otros a conocer quién es Dios y cómo agradecerle. Entonces, no podemos parar después de la exégesis. Tenemos que usar la hermenéutica para interpretar las escrituras y aplicarlas en nuestras vidas actuales. Entonces, realmente, esas dos partes son cruciales.
hay que investigar primero y entender el significado original. Y después necesitamos también usar esta información que hemos determinado para aplicar a nuestras vidas actuales. Y eso es la hermenéutica. So, exégesis es el primer paso y hermenéutica es el segundo. Bueno, tal vez para ayudarnos a entender mejor los dos términos, quiero darle un poco de trasfondo de sus raíces lingüísticas, porque creo que pueden apoyarnos. Bueno, el primer término, exégesis, y también hermenéutica, ambos términos básicamente son transliterados del griego, es decir, que simplemente usaban letras que usamos nosotros en español, pero usando palabras griegas. El término exégesis es derivada de dos partes, una preposición ek o ex, y otra parte es un verbo hegeomai, y se ponen juntos en exegehomai. Entonces, y esa palabra se traduce en la Biblia, por ejemplo, se encuentra exegehomai, y en la Biblia, en Juan 1:18, Hechos 10, etc., y típicamente significa contar o explicar. Y eso realmente resume el concepto que estamos tratando de hacer dentro de este primer paso. Queremos poder explicar el significado. Queremos entender totalmente el significado original y poder explicarlo. Y eso es el concepto. No vamos a mirar a todos los versículos, pero quiero por lo menos mirar brevemente a Juan capítulo 1, versículo 18. Y si tú tienes tu Biblia, por favor, ábrela y vamos a estar usando la Biblia durante el transcurso del día de hoy. Pero quiero compartir eso también, en caso que no lo tienes a la mano. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, leemos lo siguiente. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Realmente, esta frase final, ha dado a conocer, es el término exegehomai, que estamos considerando hoy. Entonces, es como Jesús ha hecho una exégesis del Padre. Con la venida de Jesús a la tierra, Él explicó cómo es el Padre. Él explicó exactamente el carácter, cómo es que hacía el Padre. Entonces, para ayudarnos a entender para nuestros estudios, cuando yo estoy haciendo exégesis, mi propósito es investigar al punto que yo puedo explicar el significado. La segunda palabra, hermenéutica, significa, si vamos a traducir, es interpretar o aún traducir en ciertas ocasiones. Y eso es derivado del verbo hermeneuo. O también se ve una palabra compuesta que es dihermeneuo. Básicamente vas a agregar otra palabrita pequeña, otra preposición al frente de la palabra, y que significa, pues, explicar y también, interpretar y traducir. El término hermeneuo es derivado o relacionado con el dios Hermes. Si conoces algo de la mitología de los griegos, sabes que había un panteón de dioses y un dios fue designado el mensajero de los dioses, y ese dios es Hermes. Él es el intermediario, que él llevó mensajes de los dioses a los mortales. Y él explicaba lo que quería decirles los dioses. Puedes mirar en Hechos capítulo 14, versículo 12, que se menciona al dios Hermes en ese pasaje. Aunque tal vez en tu traducción va a ser Mercurio, lo cual es el mismo dios, pero dentro del panteón de los romanos. Es el mismo dios Mercurio y también Hermes es el mismo, simplemente uno es la versión romano, la otra es la versión griega. Entonces, cuando estamos hablando de hermenéutica, eso nos da una idea mejor de qué se trata. Está la idea que él está llevando un mensaje de una audiencia original a otra audiencia importante y explicando en una forma entendible a la segunda audiencia, los receptores, podemos decir, en este caso los mortales.
Bueno, cuando nosotros hablamos de la hermenéutica, estamos hablando de cómo podemos nosotros actualmente entender y aplicar un mensaje de otra persona. Y eso es esencialmente el concepto de la hermenéutica actualmente. Un ejemplo de eso en la Biblia es Lucas 24:27. Si recuerdas esta historia, Jesús acaba de resucitar de entre los muertos y está caminando con dos discípulos. Y dice, después de caminar un cierto tiempo, versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, Jesús estaba interpretando el Antiguo Testamento, explicando la aplicación en este momento que se trata de él. Entonces, realmente este verbo declaraba aquí es el mismo diermanuo. Ese es el verbo que se usa para interpretar. Les interpretaba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, Jesús lo hacía eso. Si regresamos a la presentación de PowerPoint, se encuentra también en 1 Corintios 12, y ahí es la palabra para traducir entre idiomas. Y eso, por los que tal vez son bilingües o que pueden hablar más de uno solo idioma, ustedes pueden comprender ese proceso. Y eso realmente resume el concepto de exégesis y hermenéutica. Si yo estoy escuchando algo en español y yo necesito comunicar el mismo mensaje a un grupo de anglosajones que hablan por inglés, es un proceso que yo tengo que entender primeramente el concepto total en español. Después voy a cambiar unos detalles para que se hace entendible en el idioma inglés. Claro, estoy tratando de hacerlo más claro posible en no perder ningún sentido, pero como sabemos, no es perfecto ese proceso. Pero básicamente vamos a tomar información de un grupo y dar esta información a otro grupo. Y ese proceso es muy parecido al proceso de hacer exégesis y hermenéutica. Hay que entender el mensaje, después hacerlo, formarlo en una forma entendible a los receptores en la segunda audiencia. Entonces, nosotros actualmente, cuando estamos hablando del texto bíblico, nosotros somos la audiencia secundaria. Estamos mirando algo y estamos llevando esta información y aplicando a esta información a nuestras vidas. Bueno, y espero que esa información te ayude en el proceso de comprender el proceso. Resumiendo rápidamente el punto. Número 1, cuando yo puedo hablar de todo el proceso, yo pienso en conversación. Pero en cuanto a los dos términos, exégesis y hermenéutica, exégesis es el estudio esmerado del texto para entender el significado original, y la hermenéutica es la aplicación de esta información a nuestras vidas. ¿Ok? Eso es crucial para comprender. Bueno, obviamente quieres estudiar la Biblia. Si no, no tomarías tal curso. Pero a veces alguien me pregunta, Kevin, leo y obedezco la Biblia. ¿Por qué hay tanta necesidad de hablar de un método? ¿Por qué necesitamos tomar lecciones y estudios sobre cómo interpretar la Biblia? No más es algo muy simple. Ábrela y comienza a leerla y aplícala. Bueno, mi pregunta es si esa forma de aplicarla es suficiente. Y cuando tenemos individuos que no están de acuerdo con ciertas aplicaciones, ¿qué hacemos? Bueno, obviamente hay elementos en la Biblia que no son muy complicados. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No necesitamos PhD para interpretar este pasaje. Tampoco cuando dice que no debemos mentir uno al otro, porque somos miembros uno del otro. Bueno, no es muy complicado ese proceso de interpretación. Es bastante claro y muy fácil para aplicar. Pero hay otros temas, hay complejidades dentro del proceso que sí requieren
cierto estudio, cierta práctica. Déjame ilustrarlo así. Voy a compartir 3 ejemplos que yo creo que pueden mostrar ese principio que sí necesitamos un método. ¿Okay? Vamos a mirar primeramente a Deuteronomio 22, versículos 11 y 12 y también versículo 22. ¿Okay? Deuteronomio 11 y 12 primero. Dice el autor ahí, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Bueno, ¿debemos obedecer este mandamiento? ¿O estás aún obedeciendo este mandamiento en ese momento? ¿Tienes los flecos ahí en tu ropa? Bueno, tal vez estás diciendo, no, claro, eso es del Antiguo Testamento, no aplica. Pero en ese momento estás haciendo una interpretación. Obviamente ese mandamiento es claro, que no debemos vestirnos de cierta manera o que tenemos que incluir también a los flecos en el vestimento. Entonces, ¿por qué podemos decir, bueno, yo no voy a cumplir con ese mandamiento que está claramente dicha en el texto sagrado? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por no cumplir con ese mandamiento? Es ese tipo de pregunta que estamos tratando dentro de este estudio. Igual, ahí más abajo con versículo 22. Si fuera sorprendida alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Wow. ¿Estamos cumpliendo con este mandamiento? ¿Estamos matando a cualquier que se encuentra en adulterio? Bueno, no creo que sí. No, y aún no creo que debemos. Escúchame. Ninguno de los dos no creo que aplican a nosotros actualmente, a quienes son cristianos. Entonces, pero otra vez, el punto es, ¿por qué? ¿Por qué no aplique eso? Porque está de Dios, eso viene directamente de Dios, es un mandamiento claro, no hay duda en lo que Él quiere que hicieron, pero al mismo tiempo, yo creo que algo dentro de nosotros nos dice, hey, eso no realmente aplica, hay otros factores, y eso es el punto. Y vamos a ver durante el transcurso de ese curso y el siguiente, por qué no aplica a nuestras vidas. Bueno, algo parecido, vamos a regresar a la presentación por un momento. Vemos en Marcos capítulo 1, versículos 44 y 45. Tal vez estás diciendo, pero Kevin, eso no nos aplica, obviamente, porque está dentro del Antiguo Testamento. Oh, ok, bueno, eso aplica a los judíos y no estamos bajo del Antiguo Pacto. Pero ¿qué hacemos con este versículo aquí? Marcos 1, 44, viene directamente de la boca de Jesús. Mira lo que él dice. Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Entonces, si Dios nos ha ayudado, no debemos decir nada a nadie. Es lo que está diciendo Jesús. Cuando yo leo eso, debo llegar a la conclusión, bueno, tengo que tapar la boca porque es lo que dice Jesús. Es mi Señor, yo voy a obedecerlo. Bueno, obviamente no es lo que queremos. Obviamente es algo limitado. Y otra vez, por leer el resto del contexto de Marcos capítulo 1, vamos a ver que él está hablando con un individuo especial, que él había sanado y había una razón. Si vemos en versículo 45, pero ido él, comenzando a publicarlo mucho, a divulgar al hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Entonces, Jesús tenía una razón en este momento en particular de prohibir la publicación de esta sanación. Bueno, si Dios nos sana hoy en día o si Dios nos bendice de una manera, yo no creo que esa debe limitarnos de publicar eso, sino fue limitado en un instante específico. Pero otra vez, estamos agregando ciertas reglas y eso es el punto.
eso requiere que por lo menos contemplamos por un instante la razón por qué. Y hemos visto, en este caso fue algo individual que no aplica a todo el mundo. Bueno, para que Pablo no se siente excluido, vamos a mirar brevemente otro ejemplo en 2 de Timoteo 4, versículo 9. 2 de Timoteo 4, 19. Perdón, estoy mal. 4, 9. Es muy breve. Procura venir pronto a verme. ¿Quién no quiere cumplir con ese mandamiento, no? Queremos visitar a Pablo. Y también más adelante, él dice en versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Queremos hacer eso, no? ¿Queremos obedecer el mandamiento directo apostólico? Bueno, ¿vamos a llevar o traer el capote de Pablo a él? No es posible obedecer este versículo porque ya no está. Él está con el Señor. Entonces, obviamente, llegamos a la conclusión, bueno, eso no aplica, Kevin, porque no podemos cumplirlo. Pero es interesante que en este mismo libro de 2 Timoteo enfatizamos que tenemos que obedecer al pie de la letra otros mandamientos, porque aplica otros mandamientos en el libro y este mandamiento no. ¿Cuál es la razón? Eso es el punto de la exégesis y la hermenéutica. Para tratar de desarrollar métodos saludables que pueden tomar en cuenta las complejidades de las escrituras. Y con ese punto regresamos a la presentación. Y creo que ya está bastante obvio que no es tan sencillo. Hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta, incluyendo pactos, si es algo universal o solamente limitado a una persona, si es algo que está dentro de un contexto especial y otros factores. Y esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta en este proceso de interpretación bíblica. Ok, bueno, al final de cuentas, la realidad es lo siguiente. Tendremos un método. Cada persona que abre la Biblia, cada persona que empieza a leer y aplicar la Biblia, tiene su propio método. Unos métodos son mejores que otros. La cuestión es si el método mío es suficientemente amplio para las complejidades de las escrituras. Porque hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta en este proceso de interpretación bíblica. Debido a la naturaleza de dos cosas, tenemos ciertas complejidades que tenemos que reconocer y tratar. Número uno es la complejidad de la naturaleza de las escrituras. Simplemente debido a la naturaleza de las escrituras, necesitamos desarrollar un método. Permíteme decirle por qué. La Biblia fue escrita sobre un periodo de más o menos de 1600 años, más o menos, por varios autores dentro de contextos diferentes. Y eso, cada uno de los textos fueron escritos dentro de un momento en tiempo. Dios seleccionó ciertas personas individuales para expresar algo de su mente a los destinatarios en este instante. Y tenemos que tomar en cuenta el contexto en que fue dicho tal cosa. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es el género de la literatura que se usaba el autor. No vamos a leer, por ejemplo, de la misma manera el libro de Proverbios que como leemos a Hechos. Y no vamos a leer Apocalipsis de la misma manera que leemos Juan. Son dos tipos de literatura diferente y cada uno tiene ciertas reglas para interpretación. Y hay que reconocer estas diferencias basado en la naturaleza de las escrituras. Y por eso nos fuerza de desarrollar ciertas reglas que pueden apoyarnos a ser constantes y ser fieles al texto como es. Primeramente, debido a la naturaleza de las escrituras. Y segundo,
debido a la naturaleza del lector. Tú y yo no venimos al texto como una página blanca, hermanos. Simplemente no es así. Yo vengo al texto con mis propios prejuicios, mis ideas preconcebidas. Yo vengo con agenda a veces. Yo vengo con cultura que me afecta en todo. Mi experiencia eclesiástica. Si estoy dentro de una iglesia de cierto tipo, una iglesia bautista, por ejemplo, en comparación con una iglesia católica, va a tener diferentes ideas de este concepto de iglesia. Y todo eso afecta cómo yo interpreto las escrituras. Mi experiencia con mi papá, por ejemplo, afecta cómo yo interpreto la frase papá o padre cuando se refiere a Dios. Todo ese tipo de cosas y mucho más tiene que ver con cómo yo interpreto las escrituras. Y la naturaleza de mi propio ser afecta cómo yo veo a las escrituras. Y durante ese curso vamos a utilizar el concepto de lentes, que cada uno de nosotros tenemos lentes o anteojos, que es una mezcla de todas nuestras experiencias, cultura, etc. Y vemos los textos bíblicos por medio de estos anteojos. Y esos anteojos pueden afectar cómo entendemos la palabra. Y vamos a tratar ese concepto más adelante en el estudio. Pero otra vez, resumiendo, necesitamos un método debido a la naturaleza de las escrituras y del lector. Permítame ilustrar eso también con lo siguiente. ¿Me podrías decir qué significa lo que está escrito dentro de este cartucho? Bueno, tal vez no hay egiptólogos entre nosotros esta mañana, pero yo tampoco, no leo hieroglíficos, no he todavía aprendido ese idioma. Tal vez en el futuro, espero que sí. Pero por el momento necesito, tal como estás haciendo tal vez, buscando en Google. Estoy buscando, yo tengo que buscarlo. Pero imagínate si tú encuentras ese símbolo y querías interpretar este símbolo. Y si yo empiezo de inventar usando mi experiencia solamente, tal vez yo llegaría a la conclusión que, bueno, el significado es que un pájaro está huyendo por medio de dos lomas porque él había ganado una fantasma en un juego de ajedrez. ¿Estoy correcto en mi interpretación de lo que está ahí? No, sabemos que no. Pero simplemente mirando a estas imágenes, estas caracteres, tal vez yo llegaría a tal conclusión. ¿Pero estaría yo correcto? No, obviamente no. Pero es la misma manera que practican muchos con la Biblia. Ellos simplemente lo abren y empiezan a interpretar usando solamente su experiencia actual, sin tomar en cuenta el contexto original. Y eso es debido a la naturaleza del lector y también de las escrituras, o en este caso, los jeroglíficos. Bueno, ¿qué significa eso de verdad? Eso es el nombre del rey famoso Tutankamón. Entonces, si puedes ver aquí en la mano izquierda, que eso significa Tut, Ankh es este símbolo, y Amun es el dios, un dios importante, y eso significa Tutankhamun. Y eso abajo dice rey de Heliópolis, en el norte, o es alto, es lo que se dice. Y eso es el nombre oficial de Tutankamón. Basando mi interpretación en la información correcta de jeroglíficos, yo puedo hacer una interpretación correcta y yo puedo saber de qué se trata en verdad. Yo creo que eso demuestra, tal vez en una forma curiosa, de la necesidad de entender que aún en la Biblia, tal como con otras cosas antiguas, basado en la naturaleza del lector y del texto,
necesitamos un método. Si no, vamos a equivocarnos siempre, o frecuentemente por lo menos. Ok, necesitamos un método, creo. También quiero cambiar temas un poquito y hablar que necesitamos también una actitud que agrada al Señor. No solamente algo cerebral, sino también algo de corazón. Y yo quiero enfatizar eso en esta clase y vamos a repetirlo más adelante en el curso. Que primeramente, un curso de hermenéutica no es para tomar ventaja de aquellos que no han utilizado esta herramienta exegética, tal como está citado por Alanis. Yo creo que es bien dicho lo que dice el hermano. No es para tomar ventaja de otros o mostrar que somos mejores, sino es un momento que podemos reflejar y ser humildes y tener herramientas útiles para ser fieles, pero no utilizarlo para atacar o destruir a otros en una forma de maldad, sino queremos ayudar, apoyar, guiar en amor de Cristo. Otro punto, prepárense para trabajar duramente. Okay, ese proceso no es simple, no es fácil, requiere trabajo, requiere tiempo, requiere energía. Entonces prepárate para trabajar duramente. También en cuanto a eso, debemos confiar en la palabra de Dios. Dios ha hablado y debemos confiar que eso es un mensaje de Dios, que Él está involucrado en ese proceso, que Él también quiere que entendamos lo que Él quiso decirnos. Es algo maravilloso. Él tiene un mensaje para el mundo y debemos confiar que eso sí es un mensaje de Dios. No pierda eso. Yo sé que hay unos teólogos modernos, varios, estudian la Biblia y llegan a conclusiones que pues, no hay un Dios realmente y se quedan como agnósticos, lamentablemente. Y entonces quiero animarte que sigas confiando en Dios, confiando en el poder que Él tiene para expresarse por medio de la palabra de Dios. También confíe que puedes entender la palabra. A veces vas a llegar a conclusiones que, no entiendo, no puedo llegar a conclusiones. No, quiero animarte que sigas estudiando, sigas trabajando y sí vas a poder entender suficientemente para obedecer a Dios. No vamos a tener todas las respuestas, lamentablemente no es así, pero yo creo que podemos tener suficiente para obedecer a Dios y agradar a Dios. Al final de cuentas, yo quiero animarte que mantengas las actitudes de Salmo 119. Entonces, con eso realmente quiero terminar y darte la primera tarea del curso. Necesitas hacer una lista de 15 actitudes del autor demostrados en el Salmo 119. Entonces, necesitas empezar escribiendo 15 cosas que demuestran una buena actitud que tiene el autor acerca de la palabra de Dios. Por ejemplo, en versículo 97 de este Salmo, dice, cuánto amo yo tu ley. Obviamente, la actitud del salmista es que él tiene amor para la ley de Dios y para la palabra de Dios. Entonces, una actitud es el amor que él tiene para la palabra de Dios. Entonces, otra vez, para la próxima clase necesitas haber cumplido una lista de 15 actitudes que has sacado directamente del texto. Por favor, en esta tarea incluye el versículo y la actitud. Vas a tener número 1, por ejemplo, versículo 97, amo o amor. Y puedes seguir adelante con tu lista. ¿Ok? Bueno, entonces, hermanos, ha sido un placer estar contigo en esta clase y vamos a vernos en la próxima. El Señor te bendiga y nos vemos pronto.